16. Si lo tiene, hermano, léalo conmigo, por favor. Efesios 2, 14 y 16. 14 al 16, pues. 14 al 16. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites tener una iglesia en la cual nos congregamos. Señor, gracias porque tú nos has ayudado, has sido bueno con nosotros, has sido fiel. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, bendigas a esta iglesia y, Señor, que siempre podamos estar haciendo lo que a ti te agrada. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Bueno, estamos hablando sobre la iglesia y hoy vamos a hablar sobre la unidad y la diversidad. Unidad y diversidad. La Biblia aquí en Efesios capítulo 2 nos habla sobre la reconciliación por medio de la cruz. En Cristo, ¿verdad?, se cumplió la ley y en Cristo, ¿verdad?, nosotros, usted y yo somos salvos. Podemos llegar al conocimiento de la verdad y podemos ser salvos por la gracia de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 13 en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo está reconociendo y está diciendo: hermanos de Galacia, ustedes que estaban lejos de Dios, lejos de la ley de Dios, lejos de la presencia de Dios, han sido hechos cercanos, y no es por otra razón más que por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo llegamos a tener unidad, hermano. Una persona de origen judío, una persona de origen hebreo, como una persona de origen gentil, de cualquier nacionalidad, podía llegar a tener esa unidad por medio de la sangre de Cristo. En aquel tiempo, hermanos, los judíos estaban completamente cerrados ante la posibilidad de tener una especie de enlace, una especie de conexión con los pueblos gentiles, a menos que un gentil se pusiera bajo la ley de Dios y se hiciera un judaizante, ¿verdad? Y se sometiera a los ritos de la ley, a la circuncisión. Solamente así era aceptado, y aún así la aceptación era muy difícil dentro del grupo de los judíos. Entonces había una separación muy marcada entre los pueblos, entre los hebreos y los gentiles. Y Pablo está tratando el tema y está diciendo: somos salvos por la gracia de Dios, y por la sangre de Cristo podemos llegar a ser un solo pueblo, podemos tener una unidad. Mira lo que dice el versículo 14, porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, el hebreo, el gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había, simbólicamente hablando, por decirlo así, había una pared entre estos dos pueblos. Había una diferencia que los alejaba mutuamente, pero en Cristo, en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo, se pierde esa pared, se derrumba, y ahora entre los dos Dios hace un solo pueblo. Versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, hablando de la iglesia, cuando usted y yo llegamos a Cristo,
Ahora nosotros, hermano, llegamos a ser pertenecientes a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando una persona se convierte al Señor, experimenta un cambio de identidad. Segunda de Corintios 5:17, creo que lo conocemos. Vamos a ir rápidamente. Todos conocemos el pasaje, creo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces una persona que se convierte a Cristo es una persona que ahora experimenta una nueva identidad. Es una nueva creación. Es una nueva criatura en Cristo. Ahora pertenece a una nueva familia. Ahora viene a estar unido al cuerpo de Cristo. Viene a estar unido al Señor mismo. Romanos capítulo 6. Romanos, vaya un poquito más para atrás. Romanos capítulo 6. Y dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, pero si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hermanos, ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Ya no nos gobierna el pecado, ya no nos gobierna la carne, ya no nos gobierna, como dice aquí, el viejo hombre. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Entonces, hermanos, ser hijo de Dios, ser cristiano, es trascendental para nuestra vida, para nuestra familia. Espero que esto lo pueda recalcar lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando yo conozco a Cristo, ahora pertenezco a una nueva familia. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, al tener esa nueva identidad, ya no debo identificarme con el viejo hombre. Ya no debo identificarme con la carne. Ya no debo identificarme con el mundo. Soy nueva criatura en Cristo. Ahora, ¿quiere decir que perdemos todo el interés por el mundo? ¿Perdemos todo el interés por la carne? No. Porque la carne ahí está. Y no nos vamos a deshacer del viejo hombre hasta que estemos en la presencia de Dios. Y vamos a tener que batallar constantemente contra la carne, contra el mundo, contra nuestra tendencia al pecado. Pero hay que reconocer que ahora somos nuevas criaturas. Que ahora en Cristo tengo una nueva identidad, hermanos. Y cuando yo entiendo eso, hermano, entonces voy a saber a quién pertenezco y me voy a identificar con Él. Este pasaje de Romanos 6 lo utilizamos para explicar lo del bautismo. El bautismo, hermano, es una identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces yo me identifico con Cristo. Cada quien se identifica con el grupo con el cual uno quiere, al cual uno quiere pertenecer, hermano. Entonces hay que entender, cuando yo recibí a Cristo, cuando yo fui salvo, cuando Cristo me salvó, desde ese momento yo debo entender, yo pertenezco a Cristo. Hay un himno que se llama Ya pertenezco a Cristo, ¿se acuerdan? Así es. Entonces cuando yo entiendo eso, hermano,
debo liberarme de una serie de, una plaga, una telaraña que el mundo pone encima de mí y que me va a tratar de engañar y confundir, diciéndome, ¿y tú a quién perteneces? Entonces, hermano, tenemos que entender que ahora pertenecemos a Cristo. Cristo hizo un solo nuevo hombre de ambos pueblos, dice ahí en Efesios, ¿verdad? Un solo nuevo hombre. Ahora estamos en Cristo. Y hermano, cuando entendemos eso y venimos a la iglesia, nos vamos a dar cuenta que así como yo, muchos otros hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, también llegaron a conocer a Cristo como su Salvador y también están encontrando su identidad en Cristo, al igual que yo. Y debo reconocer que no van a ser igual que yo en el sentido de los mismos gustos, en el sentido de las mismas ideas, porque hay una diversidad. Entonces, la iglesia puede ser diversa, pero la iglesia debe ser unida. ¿Por qué? Porque encontramos nuestra identidad ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, si yo encuentro mi identidad en Cristo, y el hermano encuentra su identidad en Cristo, y la hermana encuentra su identidad en Cristo, entonces estamos yendo hacia el mismo punto de convergencia, por lo tanto, podemos entendernos. Y eso no quiere decir que vamos a hacer siempre lo mismo, que nos tiene que gustar lo mismo, que tenemos que tener los mismos gustos, las mismas aspiraciones. No, pero puesto que tenemos el mismo Dios, puesto que nosotros hemos entendido, ¿verdad?, a quién pertenecemos y encontramos nuestra identidad en Él, hermano, vamos a poder convivir unos con otros. Entonces la iglesia debe haber unidad por ese lado y al mismo tiempo debe haber diversidad. Eso es una iglesia saludable. Debemos crecer en unidad y también debemos reconocer la diversidad. ¿Sí? Entonces, hermano, la diversidad dentro de la iglesia, la unidad dentro de la iglesia es muy importante para el testimonio hacia afuera, el testimonio que damos hacia afuera. Tenemos que aprender a ser unidos y a reconocer la diversidad que hay dentro. Entonces, hermano, vuelva conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios, donde cerca de donde entramos, porque entramos en el capítulo 2, pero ahora vamos al 3. Efesios capítulo 3, versículo 8. Versículo 8 y 9. 8, 9 y 10 dice: a mí, que soy menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, la sabiduría de Dios, aquí le llama la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría de Dios en múltiples formas y maneras es dada a conocer al mundo por medio de quién, hermanos. ¿Qué dice ahí? Versículo 10. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿Sí? Por medio de la iglesia. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios quiere que el evangelio sea predicado. Dios quiere que la gente escuche el evangelio y sea salva. Pero Dios no lo hace por medio de ángeles. Dios lo hace por medio ¿de qué? De la iglesia. Y la multiforme sabiduría de Dios
se da a conocer por medio de los miembros de la iglesia, por medio de aquellos que han reconocido a Cristo como Salvador. Entonces, dice aquí el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y incluso, hermano, el mismo ámbito espiritual va a entender esa sabiduría de Dios, porque la iglesia está haciendo lo que debe hacer. Entonces, cuando yo reconozco que debe haber una unidad en la iglesia, cuando yo reconozco que aunque hay unidad debe haber diversidad, que no pensamos exactamente igual, no tenemos los mismos gustos, pero aún así guardamos la unidad y buscamos hacer la voluntad de Dios, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Y la gente va a ver, y la gente va a decir, algo está haciendo Dios allí. Pero tenemos que entender que debemos guardar la unidad y debemos guardar aún así la diversidad, hermano. La diversidad. Entonces, hermanos, esto es importante por el hecho, hermanos, de que cuando la iglesia está unida, podemos avanzar mejor y más fácil. Pero cuando no hay unidad, qué difícil se vuelve. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Unidad. Unidad. Y ahorita más adelante vamos a decir en unos aspectos muy prácticos cómo podemos buscar la unidad. Pero hermano, esto es importante. Esa pared intermedia de la cual hablaba, donde se hizo uno, se desapareció por medio de la sangre de Cristo. Entonces ahora Dios usa a la iglesia para que esa multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, para que la gracia de Dios se extienda, para que el evangelio corra, para que el evangelio sea predicado. Es nuestra responsabilidad. Aquí estamos en Efesios 3, ahora vamos unos versículos más adelante, versículo 20, Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, ¿qué dice ahí, hermanos? El poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros, ¿sí sabía, hermano? La Biblia dice que llegamos a ser templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Cristo nos capacita por medio del Espíritu Santo. Podríamos decir, utilizando los términos que hoy en día se utilizan, Cristo nos empodera con el Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer como cristianos y para hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos, como iglesia. Ahora, hermanos, esto también lo he dicho en otras ocasiones. Nosotros no hacemos nada más las cosas porque otra iglesia lo hace. Entonces debemos ser sabios. La iglesia va teniendo necesidades, va teniendo áreas donde se tiene que cubrir, donde se tiene que hacer algo, donde se tiene que trabajar, y se van abriendo áreas de oportunidad para trabajo, para hacer ministerios. Pero no abrimos ministerios nada más porque alguien más lo hace. No debe ser ese nuestro motivo. Debemos hacer las cosas si Dios nos está enseñando y nos está guiando a hacerlo. Entonces, aunque hay iglesias que tienen N cantidad de ministerios, hay iglesias que tienen esto y que prácticamente toda la semana tienen actividades diferentes en la iglesia. Nosotros no tenemos eso, pero hermano, hay que saber que cuando podemos hacer algo y nos toca hacer algo, entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Dice aquí el versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque Dios está actuando en nuestra vida. Versículo 21.
A Él sea gloria. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia. ¿Cómo glorificamos a Dios? Bueno, yo lo puedo glorificar en un sentido personal. Yo puedo glorificar a Dios en un sentido familiar, pero también podemos glorificar a Dios en un sentido corporativo, es decir, con toda la iglesia. ¿Sí me explico? Con toda la iglesia. Cuando yo no entiendo eso y a mí se me olvida, se me pasa o no le doy importancia a adorar a Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios como iglesia en un sentido corporativo, entonces algo me va a hacer falta. Acuérdense lo que les he dicho, no existe el cristiano llanero solitario, el que no tiene una iglesia local, el que no tiene un lugar donde congregarse, el que dice, no, pues yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo busco a Dios por mi cuenta. Yo he oído muchas veces eso. Está bien que debemos buscar a Dios, pero si no tienes un lugar donde te estás congregando, si no tienes una iglesia con la cual corporativamente estás adorando, algo te está faltando, estás mal. Imagínense que de repente yo me compro un uniforme de soldado, ¿verdad? Del ejército mexicano. Compro mi casco, mi uniforme, es más, hasta me compro una arma. Y de repente, ¿verdad? Me voy a la Sierra de Durango y allá digo que soy soldado mexicano. Eso cuadra, eso va a estar... No puedo nada más decir, sí, yo busco a Dios, pero no pertenezco a ninguna iglesia. No voy a ninguna iglesia. No, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice, a Él sea gloria en la iglesia. En la iglesia. En la congregación de los santos. En la congregación de todos los que han creído en Cristo y han sido salvos, hermanos. No estoy diciendo que no podamos adorar personalmente y familiarmente, pero aquí la gloria que está manifestando en versículo 21 es en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, Dios se agrada cuando está reunida la iglesia. Dios se agrada cuando hay unidad en la iglesia. Dios se agrada cuando hay ¿qué? Diversidad en la iglesia. Entonces, hermano, Dios quiere que haya en la iglesia unidad y diversidad. Unidad y diversidad. Cuando pensamos en las barreras que pueden ocasionar que no haya unidad dentro de la iglesia, pues hay muchos tipos de barreras. ¿Se acuerdan lo que leímos la vez pasada? Vaya conmigo a Santiago. Santiago, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 1. Santiago 2:1. Vean lo que dice aquí. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, como dice, hermanos, sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Ahora, hermano, allá en Efesios 2, Pablo estaba hablando de los judíos y los gentiles, y que Dios había hecho un solo pueblo de ambos, ¿verdad? Y que habían permanecido separados, pero por la sangre de Cristo derramada en la cruz, había sido derribado ese muro de separación, y ahora podía haber un solo pueblo en Cristo, un solo pueblo. Ahora, fíjense lo que estamos viendo aquí en Santiago 2, dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos, como iglesia, como congregación, debemos tener cuidado de no hacer acepción de personas, de no hacer división, de no hacer favoritismo, pues,
A unos sí y a otros no. Tenemos que procurar incluir a todos, hermanos. Esta diversidad incluye muchas áreas diferentes que hay que cuidar. El mundo mantiene barreras, así es el mundo. El mundo mantiene barreras, mantiene separaciones, pero el cristiano no debe ser así. Hermanos, mire, ahorita con todo lo que está sucediendo en el mundo, en el país vecino de Norteamérica, hermanos, se ha visto un incremento en el sentir de, ¿cuál es la palabra? División. De división, sí, pero de etnias raciales, ¿cómo es? Racismo. Se ha visto. En el mundo, ¿verdad? Los países se dividen y cada país tiene sus límites, ¿verdad? Sus linderos. Es más, usted y yo tenemos linderos, ¿sí o no? Sí, hacemos nuestras paredes, ¿verdad? En la casa. Porque no queremos ¿qué? Que se metan. Bueno, en cierto sentido, pues ya es normal en un mundo tan difícil en el que estamos. Pero usted vaya a los pueblos, vaya a las regiones montañosas, ¿verdad? Ahí no ponen barreras. Si bien a lo mejor ponen una línea con alambre de púas, pero no hay. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está acostumbrado a poner barreras, separaciones en esta vida. Entonces, déjenme mencionar algunas barreras que debemos tener cuidado. Barreras étnicas. Estas son cuando de repente vemos que viene alguien y no queremos que entre a la iglesia o esté con nosotros. No le hablamos. ¿Por qué? Porque es de otra nacionalidad. Porque es de otro país y no del nuestro. Y empezamos a pensar, y es que estos, y empezamos a decir el nombre de la nación, vienen nada más a quitarnos el trabajo. Y empezamos a tomar ese tipo de actitudes, hermano. Barreras étnicas. Hermanos, debemos preocuparnos por el amor en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque a veces esas barreras se colocan. Hay iglesias, hoy se ve menos, pero hace años, ¿verdad? Había un punto cuando una persona de origen afroamericano no podía entrar a una iglesia de blancos. No se permitía. En Estados Unidos había autobuses donde nada más eran para los afroamericanos. Había autobuses donde nada más eran para los blancos, no se podían mezclar. Estaba prohibidísimo. Hermano, barreras étnicas. ¿Qué pasaría, hermanos, si llegara aquí una persona de otra nacionalidad? ¿Qué pasaría aquí? Pues es muy difícil que suceda eso, ¿verdad? Pero si sucediera, si llegara alguien de otra nacionalidad, que quiere conocer al Señor, que quiere buscar al Señor, ¿lo acogeríamos? Hay iglesias, hermanos, en Estados Unidos que han abierto las puertas a los hispanos y les están ayudando y les están apoyando. Entonces, barreras étnicas, barreras de edad, hermanos, barreras de edad. Por ejemplo, decimos, no, es que yo no me junto con los adolescentes porque son adolescentes. Caray, entonces que tú ya eres muy grande, ¿verdad? Muy sabio, muy maduro, que no te quieres juntar con los adolescentes. Ahora, yo entiendo, hermanos, entiendo que a veces no se piensa igual, que no se tienen los mismos gustos, pero hermanos, jóvenes especialmente, no hay que poner ese tipo de barreras. No, porque, es que yo, cuidar a los de cuna no puedo, no es algo que no soporto. Estamos poniendo una barrera de edad, barreras de edad. Hermanos, yo sé que hay personas, hay hermanos, hermanas con los que nos llevamos mejor, pero
no hay que poner barreras de edad. Yo nada más le hablo a los hermanos, ¿verdad? A los mayores, me llevo bien con ellos. No a los jóvenes, no, a los niños menos. No, hermanos, no hay que poner ese tipo de barreras. Santiago está tratando algo así, ¿no? Y él está diciendo, no hay que ser divisivos, no hagamos acepción de personas. Barreras políticas, hermanos, barreras políticas. La iglesia local debe hablar claramente sobre temas morales. Ahora, pero hay que tener cuidado, hermanos. Cuando los temas morales que tratamos, ¿verdad?, empiezan a causar problemas porque ya nos estamos metiendo en asuntos políticos. Hermanos, a veces entre cristianos salimos peleados porque no le vamos al mismo partido político, porque no pensamos igual que el otro. Hermanos, hay que ser maduros, hay que ser maduros. Ahora, yo no les digo por quién deben votar y quién no, eso no me corresponde, hermano. Usted debe pedirle sabiduría a Dios, que Dios le ayude, Dios le guíe a votar por quien Dios le guíe a votar. Pero hermanos, a veces entre cristianos las pláticas, especialmente cuando vienen cambio de gobernador, cambio de presidente, ¿verdad? Es tanta la efervescencia entre los cristianos que empezamos a decir, empezamos a discutir, y a veces, hermanos, la política nos divide. Yo no le estoy diciendo que no defienda su punto, que no defienda su idea o su convicción política, pero tengamos cuidado de no formar barreras divisorias tan solo por la política. Hay que tener cuidado. Barreras de personalidad. Barreras de personalidad. Es que a mí no me gusta el fútbol, así que no me voy a juntar con los futboleros. Y todos los futboleros de la iglesia, ¿verdad?, son mayoría y yo soy minoría. Entonces, ¿cuándo les voy a hablar? Hermanos, hay que tener cuidado porque a veces nuestra personalidad hace una barrera para poder tener comunión con los demás. Es que a mí no me gusta, ¿verdad?, esto o aquello. Es que yo soy así. Cuidado, hay que cuidar que no estemos formando una barrera que me impida tener comunión con los demás. Por ejemplo, si alguien es cohibido y llega a la iglesia y nadie le habla, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a ir, ya no va a querer regresar. Entonces hay que tener cuidado, porque no, es que a mí no me gusta hablar, o a mí no me gusta recibir, a mí no me gusta, ¿verdad?, compartir, yo solo aquí nada más. No, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, cuando llegue alguien así, pues hay que atenderlo, hay que hablarle, tampoco ser muy exagerados, ¿verdad?, y estar encima de él, pero hay que hablar, hay que atender, hay que saludar, hay que darle la bienvenida, hermano. Si no, a veces empezamos a poner barreras, Por ejemplo, una persona muy extrovertida, pues hace amigos muy rápido, ¿verdad?, con facilidad. Pero una persona cohibida, una persona que casi no habla, pues le va a costar trabajo. Entonces hay que tener cuidado, hay que ver esos casos. ¿Por qué? Porque debemos guardar la unidad, lo que estamos diciendo. Debemos guardar la unidad, pero también hay diversidad. No quiere decir, pues eres cohibido, tienes que hacerte extrovertido. No estamos diciendo eso. Pero lo que sí estamos diciendo es que haya un lugar para cada uno en la iglesia. Y en la iglesia están los extrovertidos, están los cohibidos, están los que les gusta saludar y los que no les gusta tanto saludar. Están los que siempre están sonrientes y están los serios, ¿verdad? Así es la iglesia, hermanos. Así debe ser. Unidad, pero también con diversidad. Barreras de trasfondo cultural. O sea, cuando uno, ¿quiénes han crecido en la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Quiénes han crecido en una iglesia cristiana? Miren, página. ¿Quiénes llegaron a la iglesia pero no crecieron necesariamente ahí? Apenas se están integrando. A ver, levante la mano. ¿Casi todos, entonces?
Ahora, hermanos, para nosotros es más fácil porque sabemos de qué se trata cuando venimos a la iglesia. Porque sabemos que debo traer mi Biblia. Porque sabemos que, pues vamos a cantar. Porque sabemos que después de los anuncios viene la predicación. Pero una persona que no sabe, una persona que nunca ha venido, por su trasfondo cultural, no sabe lo que hay, no sabe lo que viene. Y a veces, no sabes lo que viene. No, hermanos, vamos a ser comprensibles con los demás, especialmente con los nuevos. Y para eso, hermano, a veces se requiere cierto nivel de sacrificio, ¿verdad? Sacrificar nuestra comodidad para que alguien más pueda integrarse al grupo, integrarse a la iglesia, hermanos. Entonces, tenemos que considerar eso, hermano. Y para poder hacerlo, requerimos de amor. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, hay unas páginas adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En que amamos a los hermanos. Hermanos, tenemos que aprender a amar. Cualquiera que sea el trasfondo, la situación o el bagaje cultural, étnico, político, de conocimientos, lo que sea de otra persona. Tengo que aprender a mostrar el amor de Dios. A lo mejor no me va a caer bien, a lo mejor es mi vecino que siempre me echa pleito, que siempre me deja la basura ahí, pero tengo que aprender a ¿qué? A mostrar amor, a mostrar amor. Eso trae unidad, hermanos, eso trae diversidad, eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque Dios va ayudando a la iglesia en este sentido, hermano. Volviendo a Efesios 2, regrese conmigo ahí a donde empezamos. Volviendo a Efesios capítulo 2. En versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo, ¿qué cosa? Haciendo la paz. Esto también nos recalca, hermanos, unidad, haciendo la paz. Podemos resistirnos a la unidad, podemos poner obstáculos, barreras, como ya vimos, barreras para que haya unidad. Pero hermano, eso no debe ser dentro de la iglesia de Dios, dentro del cristianismo. Ahora, hermanos, obviamente no estoy diciéndole que, pues va a ser amigo de todos y con todos se va a llevar bien. Muy probablemente no va a ser así. Pero debemos llegar al punto donde puede haber paz, hermano. Porque Dios, por medio de Cristo, hizo paz. Hizo paz. Y no es para estar peleados. No es para estar en riñas constantes. Mire aquí mismo, Efesios 4, el versículo 3. Efesios 4:3. Mire desde el 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Con qué, hermanos? Con paciencia. ¿Es necesaria la paciencia, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. En algún momento vamos a requerir paciencia. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A lo mejor alguien tuvo que tenerme paciencia a mí. Y ahora yo tengo que tener paciencia con alguien más. Así es, hermano. Especialmente cuando empiezo en la vida cristiana, voy a tener reveses, voy a tener caídas, voy a tener fracasos. Y hermano, yo que ya he avanzado más, no es para que me enorgullezca y diga, mira cómo andas fallando. No.
Yo debo pensar, échale ganas, hermano, no te preocupes, vamos adelante. Debo animar. Pero a veces en lugar de animar, lo desanimo más y le digo, no, mejor ya ni vengas. No se trata de eso. No se trata de eso. Y cuando llegue un hermano que no ha venido en mucho tiempo, cuando llegue una familia que no ha venido en mucho tiempo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Hermano, bienvenido, qué bueno que llegaste. Hacerle sentir como en casa. Pero si yo, al contrario, acuérdense lo que estábamos viendo en la escuela dominical hoy en la mañana, no controlo mis palabras, no las sazono con sal, como dice la Biblia, y de repente, ¿verdad?, le suelto una, hasta que te dejas ver. ¿Qué creen que va a producir en la persona? Me va a agüitar, ¿verdad? Pobrecito. Y él venía muy gustoso y cuando oye ese comentario, se apachurra. No, hermanos, vamos a ser animosos, vamos a animar, que nuestras palabras produzcan provecho, edificación. Entonces, ¿qué les dije? Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está, hermanos. Guarda la unidad con la paz. Hermanos, es nuestro trabajo, es nuestro trabajo. Así, Pablo en las cartas que está escribiendo, en la carta a los Efesios, él está diciendo, hermanos, tienen que aprender a guardar la unidad, tienen que aprender a soportarse unos a otros, tienen que aprender a tener paciencia, tenerse paciencia. Hermanos, eso es bien importante. A algunos de nosotros nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta tener paciencia. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios ha tenido muchísima paciencia con nosotros. Muchísima paciencia. ¿Por qué no ser pacientes? A lo mejor esperábamos más de ese hermano, de esa familia. Hermano, sé paciente. Deja que Dios obre. A lo mejor esperábamos que tuviera un cambio profundo y que ya cambiara sus malas actitudes. Hermano, hermana, tenga paciencia con su esposo, tenga paciencia con su esposa, tenga paciencia con sus hijos. Hijos, tengan paciencia con sus padres. Porque a veces, hermanos, se pierde la paciencia. Hay que cultivar la unidad. La unidad en medio de la diversidad. Hermano, hay mucho que puede decirse de esto. Hay mucho que puede decirse de esto. Quiero mencionar algunos aspectos que son como muy puntuales para que nosotros podamos guardar esa unidad y esa diversidad. Pero antes vayan conmigo a Romanos, por favor. Romanos, regresen a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 10 y 11. Fíjense lo que dice aquí. Este versículo lo estaba dando la escuela la semana pasada. Desde el 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros. ¿Con qué, hermanos? Amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hermanos, tenemos que aprender a amarnos. Un amor fraternal, un amor de hermanos. Un amor en el cual nos preferimos unos a otros. Es decir, damos prioridad a los hermanos en Cristo. Damos prioridad a nuestra familia en Cristo. Esto implica que a veces vamos a tener que trabajar, esto implica que a veces vamos a tener que soportar, esto implica que a veces vamos a tener que ceder nuestra silla, ¿verdad? Nuestra favorita, porque es ahí donde yo me siento y ya me ganó el hermano. No, hermano, hay que ser pacientes, hay que aprender a soportar. Ahora, algunas de las maneras, hermanos, en las cuales de una manera muy práctica podemos nosotros guardar la unidad en medio de la diversidad es, primero, haciendo ciertos sacrificios por el bien de la unidad. Sacrificios por el bien de la unidad. Aquí mismo en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, a veces tenemos que hacer sacrificios en nuestra vida para guardar la unidad. Tenemos que aprender a ceder. Tenemos que aprender a deponer nuestro interés por el de alguien más, hermanos. A veces vamos a tener que practicar la hospitalidad. A veces vamos a tener que quedarnos parados para que alguien más se siente. A veces vamos a tener que quedarnos sin Biblia para que alguien más la tenga. A veces vamos a tener que quedarnos sin un plato de comida para que alguien más lo tenga. Yo empiezo a reclamar, hermano, no me tocó a mí, y deme ese último, y estoy hasta peleando, ¿verdad? La última alita de pollo. Hermano, ¿dónde está la unidad? Tenemos que aprender, hermanos, a hacer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios podemos hacer? Por ejemplo, sacrificar nuestra comodidad para alcanzar a alguien más. Sacrificar nuestra comodidad para podernos relacionar con alguien más. La Biblia dice, lo leímos en la mañana en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero entre vosotros, tiene que ser el último. Y el que quiera ser el líder de todos, dice, tiene que ser el servidor de todos. Entonces, hermano, a veces vamos a tener que sacrificar nuestra comodidad. Hermano, yo le invito a esto. Ya viene la conferencia. El viernes, el sábado. Si llegan familias nuevas, si llegan hermanos de otras iglesias, vamos a darles preferencia y sacrificar nuestra comodidad. Porque nosotros somos los anfitriones y nosotros vamos a servir, hermanos. Tenemos que servir. ¿Cómo podemos, hermanos, guardar la unidad? Bueno, podemos sacrificar nuestras preferencias. Nuestras preferencias. A veces, hermanos, no vamos a tener siempre los mismos gustos. Pero, hermano, no es necesario a veces estarse peleando por qué color se va a pintar la pared, por qué himnos vamos a cantar. Es que yo quería cantar estos y el hermano puso estos otros. Y entonces como que a veces empezamos a poner, ¿verdad? Hermano, vamos a sacrificar nuestras preferencias. A veces se dice, no, pues vamos el coro, ¿verdad? Tiene que venir de blanco y de negro. Y a veces decimos, pero hermano, ¿por qué no podemos venir así de otro color? Bueno, es que no todos tienen. Hermanos, a veces hay que sacrificar nuestras preferencias. Romanos 12:10 decía, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hay que considerar a los demás. Y en algún momento, hermanos, se nos va a considerar a nosotros también. ¿Qué más podemos sacrificar? Podemos sacrificar nuestros recursos, nuestro tiempo, ¿sí? Nuestros recursos, nuestro tiempo. Primera de Juan 3:18, hermanos, mire lo que dice. Primera de Juan 3:18. Podemos sacrificar nuestros recursos, nuestro tiempo. Dice la Biblia, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua. Es bien fácil decir, sí, te amo, te voy a ayudar, te voy a echar la mano, pero nunca le echamos la mano, pero nunca ayudamos. Y como decía ya Santiago, ¿verdad? Vayan, regocíjense, o como decía, disfruten la vida, en otras palabras, pero no les das para lo que necesitan. No, hermanos, a veces tenemos que sacrificar recursos, a veces tenemos que sacrificar tiempo por la obra de Dios, a veces tenemos que sacrificar recursos y tiempo por otros hermanos, para suplir necesidades, para ayudar a personas,
para apoyar a hermanos que tienen necesidad. Hermanos, a veces vamos a tener que sacrificar nuestros recursos, ¿verdad? Y decir, hermano, yo paso por ti, vente. Y usamos el carro y gastamos gasolina y no estamos cobrando a la iglesia. Es un sacrificio. Y eso es una ofrenda hacia Dios. No hay que amar nada más de palabras, sino de hecho y en verdad. Podemos sacrificar nuestros hábitos para tener tiempo de conocer a otras personas. Podemos sacrificar nuestras agendas. A veces somos inflexibles con nuestras agendas, nuestras actividades, nuestros horarios, y no queremos sacrificar un poquito de tiempo para que alguien más se acerque al Señor. Hermano, podemos hacer ciertos sacrificios. ¿Para guardar qué cosa? La unidad. Y dentro de la unidad, la diversidad que debe haber en la iglesia. Qué aburrido sería. Hermanos, déjenme decirles esto. Hay iglesias donde no hay niños. Y qué aburrido es cuando no hay niños. Hay que darle gracias si tenemos niños. Y deberíamos tener más. Y algunos jóvenes pueden apurarse también, ¿verdad? Pero, hermanos, me acuerdo que esto lo dijo el pastor Gustavo Perales hace 4 años, ¿verdad? 4 o 5 años que vino. Él nos dijo, una iglesia que va bien, es una iglesia que tiene niños, que tiene jóvenes, que tiene adultos y que tiene ancianos. Y hermanos, yo creo que aquí más o menos vamos por buen camino. Hay iglesias, hermanos, donde no hay niños, donde no hay jóvenes, donde son puros viejitos. Está difícil. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está el ruido de los niños? Ahora, hermanos, no estoy diciendo que hay que hacer relajo y todo eso, pero los niños tienen su parte en el ministerio. Pero ¿a qué me refiero, hermano? A que hay diversidad. Hay diversidad. Hasta hay bebés, hermano. Hay bebés también. Qué bueno, así debe ser. Hay que aprender a guardar la unidad y la diversidad dentro de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por